Ahora, el Real y Supremo Consejo de Indias. Este fue el órgano más importante de la organización administrativa indiana, ya que asesoraba al rey en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se formó en 1503 como una sección dentro del Consejo de Castilla para más tarde, en 1524, pasar a conformarse como entidad propia. Los miembros del Consejo de Indias eran designados por el rey. En general eran personas ilustradas y competentes con facultades legislativas sobre América. Nombraban a los virreyes, gobernadores, oidores, jueces, entre otros. No alcanzó a tener una sede física fija, sino que se trasladaba de un lugar a otro con el rey y su corte. Este consejo actuaba con el monarca y en algunas materias excepcionales actuaba solo. Lo conformaba un presidente, 12 consejeros de Indias, los cuales eran un fiscal, 2 secretarios, un escribano, un gran canciller, relatores, contadores, un astrónomo, un cosmógrafo, un cronista o guionista mayor de Indias, quienes eran los que hacían la historia, escribían la historia de las Indias, y un abogado de pobres. Ahora, tenemos el gobierno temporal, el cual es toda la administración del Imperio Español, que compete al Real y Supremo Consejo de Indias, por lo que debía planear y proponer al rey las políticas relativas al Nuevo Mundo, poblamiento, relación con los indígenas, comercio, etc., y establecer su grado de autonomía respecto de la metrópoli. Proponía al rey los nombres de las personas más adecuadas para los cargos de grandes autoridades americanas, virreyes, gobernadores, oidores, entre otros. Velaba por el buen funcionamiento de las autoridades, autorizaba qué tipo de libros pasaban por América, autorizaba y regulaba el flujo de pasajeros en Indias, autorizaba la aplicación de la legislación castellana en Indias, la legislación originada en América, y decidía si se aprobaba o si se rechazaba, etc. Y el gobierno espiritual se preocupaba de materias de orden espiritual, analiza los derechos otorgados por la Santa Sede, así, por ejemplo, ejercer el derecho de presentación, dividir los obispos, revisar las bulas papales y, si está conforme, les da pase regio. Sin él, estas no se cumplen. Entonces, examina las disposiciones de la Iglesia en América, y son los sínodos, ya que estos no se cumplen sin la aprobación del Consejo de Indias. Entonces, más o menos eso es el gobierno espiritual y la diferencia con el temporal. Yo les voy a hablar acerca del gobierno superior en la Nueva España, el cual se compone del virrey y la Real Audiencia. El virrey fue el principal funcionario de la organización administrativa. Este poder lo usaron durante 300 años, desde la conquista hasta la independencia. Al inicio no había un límite de tiempo para poder ejercer el poder, y ocupaban la frase de la voluntad del rey. Esto quiere decir que el rey decidía cuánto tiempo iba a estar el virrey en el poder. Felipe IV hizo una propuesta donde se dice que el poder virreinal debería durar 3 años, y la y el Consejo de Indias lo aceptó. Los poderes del virrey son o se redujeron a los siguientes cargos: gobernador, capitán general, presidente de la audiencia, superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono de la Iglesia Novohispana. Ahora sobre la Real Audiencia. La Real Audiencia fue el máximo y el primer tribunal de la Nueva España. Tenía varios mandos de carácter administrativo y funcionaba como organismo consultativo para los virreyes. El virrey o presidente era el cargo más alto en la Real Audiencia. Sin embargo, cuando este no estaba, existía un oidor, el cual era el encargado de sustituirlo. La administración de la justicia recaía principalmente en la Real Audiencia. Esta institución era considerada como un máximo tribunal en materia civil y criminal, y sus fallos solo puedan ser apelados ante el Consejo de Indias. Ahora el gobierno provincial. El gobierno provincial es el sistema de provincias
que los conquistadores implantaron, y este se compone por un gobernador. El virrey tenía la facultad de otorgarle el poder al gobernador, y este solo tenía el poder durante un año. Sin embargo, podía pedir una renovación del título. Debido al aumento de la población, se tuvieron que dividir en distritos, y en cada distrito existía auxiliares del gobernador provincial con el título de tenientes o encargados de justicia. El gobernador figuraba en su provincia como representante visible de la autoridad real y tenía una doble función: la de administrador máximo y la de jefe ceremonial. Por último, el gobierno distrital, que se compone por alcalde mayor y corregidor. El alcalde mayor fue establecido para la administración de la justicia en los territorios que dependían del rey, y el corregidor fue traído por los reyes católicos con el objetivo de mediar conflictos. Estos personajes ejercían la máxima autoridad judicial y política. En los primeros 150 años, los nombramientos para los cargos eran primordialmente para los descendientes de la corona o conquistadores. De igual forma, al principio el virrey era el que otorgaba este poder, pero posteriormente el rey le dio esta decisión al Consejo de Indias. El abuso y la corrupción de estos cargos hicieron que se eliminaran y posteriormente se sustituyeran a el delegado o teniente de subdelegado. Hola, soy Daniel y yo resumiré el gobierno local y la administración de justicia. Podemos empezar concibiendo que el modelo que dio origen a Castilla indica que el ayuntamiento, o también llamado cabildo, estaba integrado por un conjunto de cargos u oficios capitulares, de justicia y de regimiento, así como oficios reales y oficios concejiles. En el cabildo, el regidor era el más genuino representante de los vecinos, ya que tenía facultades legislativas, ejecutivas y judiciales. Ahora tenemos dos tipos de cabildos, el cabildo indio y el cabildo español. Entre las atribuciones del cabildo de los indios se encontraba que, en apoyo a la conquista, tenían que recaudar y entregar tributo a los españoles, además de cooperar con la evangelización. Por otro lado, tenemos que, en apoyo a su propia comunidad, tenían que ayudar a la planeación de nuevos caminos, suministro de agua y combatir el alcoholismo, entre otras cosas. Y a contraparte tenemos que las principales atribuciones encomendadas a los ayuntamientos españoles fueron de tipo de obras públicas, como agua potable, alumbrado, plantado de árboles o vigilancia en los mercados. Ahora, cambiando de tema, podemos entender que los organismos jurisdiccionales de la Nueva España podrían ser ordinarios, especiales o de fuero, de esos tres tipos. En la Nueva España, la mayoría de la población era indígena, en consecuencia, la mayor parte de la administración de la justicia era de materia ordinaria. Bueno, y para finalizar con la unidad 5, yo les voy a hablar sobre las reformas borbónicas. Los Borbones llegaron al trono después de la muerte del último rey de la dinastía de las Asturias, quien fue Carlos II, ascendiendo así al trono Felipe V. Estas reformas surgieron en el siglo XVIII como consecuencia del grado de decadencia extrema de España. En primer tema tenemos las secretarías de Estado y del despacho. Surgieron en 1714. La actividad del Estado cambió de protagonistas administrativos, ya que la nueva dinastía transfirió las tareas fundamentales de los consejos a las secretarías de Estado y del despacho.
Principalmente se dividían en 5: las secretarías de Estado, Indias, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina. En segundo término tenemos el régimen de intendentes, el cual procuraba dotar a los territorios de una administración gubernamental subordinada directamente a la monarquía. Se crea la Real Ordenanza de Intendentes de la Nueva España. Como consecuencia, los vastos territorios de los virreinatos quedaban divididos en nuevas entidades políticas denominadas intendencias. En tercer lugar tenemos al comercio libre. Carlos III firma el Reglamento de Comercio Libre de 1778, el cual buscaba romper o flexibilizar el monopolio comercial, así como las barreras comerciales surgidas en América. Este intentaba incrementar el comercio entre España y sus colonias y terminar con el contrabando. Y por último tenemos al Regio Vicariato Indiano, el cual es el regalismo borbónico que se impuso a la Iglesia, y la política se encaminaba a la ampliación de las prerrogativas del Estado ante el clero.